Pedimos que tu palabra hoy sea de ánimo, de desafío en nuestras vidas, Señor. Permite, Señor, que sea sellada en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Esta noche quiero hablar de otro hombre de oración y tenemos un tiempo de oración, por eso los viernes se llaman viernes de oración. Y el cristiano promedio gasta muy poco tiempo en oración. Eso sí está determinado porque hay poca afición o poca disciplina en cuanto a la oración. Y generalmente la oración se vuelve mucho más frecuente cuando tenemos más problemas o más dificultades o en medio de las pruebas. Las pruebas nos llevan a orar más, pero cuando el viento se calma y la mar se calma, tendemos a estar muy pobres en cuanto al tiempo de oración. Pensamos que ya todo está muy tranquilo y no ejercitamos eso. Entonces no profundizamos en lo que es la oración. Y muchas veces la vida acelerada, las dificultades o los afanes de la vida nos aleja de eso. Entonces, mi ánimo que vamos a estar estudiando es lograr tener una vida realmente de oración, una vida de oración significativa, real. Ahora, muchas veces nos han enseñado en forma incorrecta acerca de la oración. Muchos piensan que la oración es arrancarle a Dios las respuestas para nosotros y no es así. No significa que yo siempre que oro Dios tiene que dar respuesta, no. Y a veces queremos torcer el brazo de Dios, decir, Dios, quiero que hagas esto, o que lo hagas así, o que lo hagas en este tiempo, y no significa de esa manera. Dios actúa en su tiempo y en su forma y en su modo. Tomo la oración, por eso la oración es un tiempo de comunión, de hablar con Dios, no de arrancarle a Dios una respuesta. Y muchas veces, como queremos respuestas inmediatas. Ahora, eh, cualquier creyente puede experimentar un tiempo de oración maravilloso. A veces nos han enseñado que solamente los creyentes, entre comillas, muy espirituales son los que tienen mejores tiempos de oración. Eso no es cierto. Todo creyente que tiene el Espíritu Santo puede experimentar logros significativos en la vida de oración. Cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo y tenemos el Espíritu Santo, podemos gozar de ese tiempo maravilloso. Ahora, el Nuevo Testamento está lleno de muchos ejemplos de oración y muchas formas de orar. Y una de ellas fue cuando los apóstoles le dijeron, Maestro, Señor, enséñanos a orar. Interesante esa pregunta porque pues los judíos oraban. Pero parece que el tiempo llevó que la oración se convirtiera solamente en un ritualismo de repetición y de ciertas cosas formales, pero no tenía la profundidad y el significado real como oraba el Señor Jesucristo. Por eso los apóstoles dijeron, Señor, enséñanos a orar. De tal manera que el desafío de este tiempo que vamos a estar estudiando muchos hombres de oración y las formas de orar, porque tenemos que, si vamos a ejercitarnos en oración, tenemos que saber cómo hacerlo, por qué hacerlo, de qué manera hacerlo, para que sea en la forma correcta que entra ante la presencia del Señor. Alguno diría, vamos a orar en lenguas, por ejemplo, no. Entonces es una forma equivocada, es una doctrina equivocada de orar en lenguas en el sentido de la oración. Se habló en lenguas o idiomas en el Nuevo Testamento, en Hechos, simplemente con el objetivo de llevar el Evangelio y permitir que el Evangelio fuera oído por otros. Pablo mismo lo dice, prefiero hablar una palabra correcta, bien entendible, que muchas que nadie me entienda. De tal manera que eso cesó porque era el modo de entregar el Evangelio. Por eso tenemos que aprender realmente cómo es orar, cómo debemos orar. Ahora, el desafío para muchos de ustedes y para mí va a ser, en estos tiempos de estudio, es lograr desarrollar una vida de oración. Vida de oración, así es, vida de oración, una vida diaria de oración que sea disciplinada, que crezca y que le enriquezca como creyente. Miren Marcos 14, empiecen conmigo ahí en Marcos 14 para tener antes de nuestro preámbulo. En Marcos 14 hay algo bien lindo, bien interesante. De tal manera que quienes nos acompañan esta noche y se están integrando a la iglesia, que son nuevos o han estado en otras iglesias, queremos simplemente enseñarles doctrinalmente y bíblicamente cómo es orar, cómo se debe orar. Marcos 14, 38 dice lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto. ¿Cuántos no estamos dispuestos? Sí, pastor, yo quiero tener una vida de oración, quiero tener una vida enriquecedora en oración disciplinada, pero la carne es ¿qué?
débil. Entonces, voy a decir algo con todo el cariño y el respeto. Veo que muchos de los que nos acompañaban conectados ya no volvieron a conectarse. Y yo digo, claro, la verdad el Espíritu está dispuesto. ¿Quién no quiere orar? Claro, pastor, yo quiero orar para recibir bendición, quiero orar para tener respuestas, quiero orar para muchas cosas de beneficio. Pero le voy a decir algo, la oración no es para buscar beneficios. Sí, es un modo de rogarle a Dios ciertas bendiciones y ciertas necesidades, pero la oración fue diseñada para tener comunión. Y veo que muchos se han alejado y han permitido que la verdad, la carne es débil. Y les ha permitido que la carne, cuando hablo de la carne, es todo lo que hay en este momento, que el trabajo, que el cansancio, que póngale el nombre que quiera a la carne, que usted quiera, la pereza, las distracciones, la televisión, etcétera, les ha alejado este tiempo. Una de mis preocupaciones más grandes es que muchos pierdan la disciplina de conectarse al tiempo de oración, porque esto es fácil, esto requiere disciplina. Si duramos muchos más meses, me preocupa el hecho de que muchos se relajen y ya no se conecten a pedacitos, a ratos, una parte, luego ya me desconecto, y eso crea que a la verdad no creamos una oración de disciplina real. Es preocupante. Ahora, muchos han dicho que esta ha sido una forma muy linda de esparcir el Evangelio, es muy cierto, pero para los creyentes también ha sido un momento fuerte donde muchos no se han vuelto a conectar. Y lo digo por experiencia, veo que muchos no se han vuelto a conectar con nosotros. Y desconozco las circunstancias, no quiero juzgar, pero muchos se han alejado mucho tiempo. Entonces, el ánimo es traerlos a ese tiempo de oración. Vamos esta noche a estudiar la vida de oración de un hombre. Vamos a ver cómo él oró por una circunstancia muy especial. El viernes pasado, ¿se acuerda que hablamos de la vida del rey qué? ¿Se acuerdan? Del rey Ezequías. El rey Ezequías, ahí en Segunda de Reyes, estudiamos, ahí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20. Cuando el rey Ezequías se enfermó, él oró con gran llanto y súplica, y no oró precisamente por sanación, sino porque tenía el temor de partir y qué iba a suceder con su familia y con su pueblo Israel. Y la respuesta de Dios fue extraordinaria. No solo lo sanó, algo que él no pidió, sino Dios en su voluntad, en su sabiduría, en su gobierno, en su soberanía, lo hizo. No porque Ezequiel lo pidiera, sino porque Dios decidió. Entonces muchas veces Dios da cosas no porque las pidamos, sino porque las decide dar. Y no solamente le dio la sanación, sino que le agregó un plus, le dio 15 años de vida. Es decir, el Señor no solo da, sino agrega más cosas. Y eso lo hace en su voluntad, cuando ve en nuestro corazón un corazón quebrantado, un corazón puro. Esta noche vamos a hablar de otro hombre, Nehemías. Vayan conmigo a Nehemías capítulo 1. Vamos a ir del versículo 5 al 11. Esta noche lo vamos a estudiar en este tiempo. Y mire que Nehemías, este hombre que está ahí, tenía una carga muy especial, tenía un dolor en su corazón. Y yo creo que Nehemías esta noche nos puede ayudar a orar correctamente, a ver cómo es la oración bien enfocada y correcta. Y vemos aquí que Nehemías, desde el versículo 1 al 4, si ustedes pueden leerle, Nehemías es informado de cómo estaba el remanente de los judíos allí en Jerusalén. Y estaban muy mal económicamente, socialmente, espiritualmente, destruidos y perseguidos y relegados a un sitio, vivían paupérrimamente, en una pobreza absoluta. Entonces, Nehemías es informado, él estaba ahorita, si ustedes pueden ver, estaba en Susa, que era la capital del reino de Persia. Recuerden que los judíos fueron llevados cautivos a Persia, estaban ahí, en Susa, ahí estaba Nehemías, para tener el contexto, y los judíos que quedaron, que no fueron llevados a Persia, quedaron allí en Jerusalén, pero quedaron todo destruido, el templo, las murallas, absolutamente todo, vivían ruralmente en una pobreza absoluta. Entonces, cuando llegó alguien a darle esa información a Nehemías, Nehemías dice que se conmovió por esas condiciones. Y mira el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Qué interesante, porque Ezequías lo mismo. El Señor dijo, ordena tu casa porque vas a morir. ¿Qué hizo el hombre? Ezequías dijo que se fue a su casa,
volteó su rostro a su pared y lloró. Mire el quebrantamiento, mire cuando hay cosas y pruebas tan difíciles en nuestras vidas, como nuestro corazón tiene que ser quebrantado, tiene que ser llevado a un punto de quiebre para entender de Dios lo que Él quiere para nuestras vidas. Y fue conmovido en esa condición. Entonces, ¿qué hace él? Inmediatamente acudió al Señor con su carga. Nehemías no dijo, bueno, ahora vamos a crear alguna estrategia, voy a hacer esto o aquello. Simplemente, cuando nosotros tengamos cargas, debemos llevarlas al Señor. Lleve sus cargas al Señor. No hay otra forma de vivir esta vida. Y hoy tendremos una carga, mañana otra, en 5 años otra, en 10 años. Pastor, ¿qué vamos a hacer con todas esas cargas? Pues no llevarlas. Y por eso mi invitación hoy, Nehemías nos invita es, lleve sus cargas al Señor. Póngalas ahí. No las lleva a ningún otro lugar. En Él hay descanso y respuesta. Y vemos que Nehemías acudió al Señor con su carga. Vamos a ver, a leerlo. Y su oración es un modelo maravilloso que nos ayuda a saber cómo manejar nuestras cargas. Y Nehemías va a hacer una oración que nos va a enseñar que cuando tenemos grandes preocupaciones, grandes cargas en nuestras vidas, cosas que nos abruma de una manera tan terrible como fue esa noticia a Nehemías, dice que él se sentó y lloró. Y dice el versículo 4, hice duelo por algunos días y ayuné. Y ahí está la palabra clave. Y oré delante del Dios de los cielos. Y oré delante del Dios de los cielos. Él acudió a su Señor con su carga. Hizo algo muy interesante en su vida. Lloró, hizo duelo. Es decir, el duelo significa el tener ese pesar de sentir lo que sentían los otros allá, pocas palabras, ponerse en los zapatos de ellos, sentir la necesidad que ellos tenían. Y ayunó. El ayuno era una práctica judía muy interesante y el ayuno le permitía tener una comunicación perfecta con Dios, dejar de lado esos beneficios de la vida para tener un tiempo con Dios sublime. El Señor Jesucristo tuvo 40 días y 40 noches de ayuno en el desierto antes de empezar su ministerio. Y fue un ayuno donde fue de tiempo de oración y de adoración al Padre. El ayuno le sirvió también a Nehemías para entrar, como diríamos, en sintonía, para hacer una cohesión mucho más fuerte con el Señor. De tal manera que es una manera extraordinaria también de hacerlo con el Señor. Ahora, veamos entonces, después de esa noticia, oró. ¿Cómo oró Nehemías? ¿Qué hizo Nehemías en la oración? Vamos a empezar ahí con el versículo 5. Y el versículo 5, vamos a ver cómo Nehemías, número 1, la primera parte de la oración, cómo se concentró su atención en Dios. ¿Cómo concentró su atención en Dios? Hago la advertencia, muchas veces nosotros entramos a orar, Señor, gracias por todo y te necesito, quiero esto, esto y esto y necesito esto. No es la manera de entrar en la oración. La oración es un medio de comunión. Por lo tanto, Nehemías nos da un ejemplo de acá de lo que debemos hacer primero. Concentre su atención en Dios. Primero reconozca lo que es Dios para usted. Y mire lo que hace Nehemías. Leamos el versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué hizo ahí Nehemías? Muy interesante. Nehemías lo que hace es concentrar su atención en Dios y reconoce Nehemías características de Dios impresionantes. Hace parte del ser de Dios. Y mire lo que hace, dice Jehová. La palabra Jehová significa que él reconoce a Jehová como el Señor, el Dios inmutable y eterno. Por eso lo primero que en su oración debe ser es entrar a reconocer quién es nuestro Dios. Reconozca que, Señor, tú eres grande, eres el Dios inmutable y eterno. Luego dice, Dios de los cielos, el que mora y reina allí. Cuando dice Dios de los cielos es el Rey que mora en la tierra, en el cielo, perdón, mora y reina allí en los cielos. Es el Dios de los cielos. Entonces reconoce Nehemías ese Dios tan grande y él se enfoca en Dios y luego le dice Dios fuerte y grande.
Muy lindo. Ese lo reconoce como el Dios todopoderoso e infinito en su perfección. Y lo reconoce de tal manera que Él llena todo con su presencia. Es el Dios fuerte y grande y es majestuoso. Entonces, de esa manera, Nehemías se concentra primero en Dios. Su primera entrada en la oración es reconocer el Dios que tiene y darle toda la honra, gloria y reconocer su poder. Pues así debe ser nuestra oración. Nuestra oración no debe ser entrar de una vez a pedir, 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 sino debemos entrar a reconocer y a adorar y a honrar y a glorificar lo que es Dios en su carácter, en lo que es Dios mismo. Ahora luego dice Dios temible. Miren el versículo ahí, dice que Dios es temible, temido por sus enemigos, reverenciado por sus amigos. Honra y respeto significa eso. Dios temible. Y el Dios temible para nosotros no es el que nos infunde temor, sino el Dios que requiere toda honra y respeto. Entonces miren cómo Nehemías da todas estas características reconociendo que es Dios, quién es Dios para él. Y mire el último que dice, el que guarda el pacto, significa que él es fiel con sus compromisos. Dice Nehemías, Señor, tú eres fiel con tus pactos. Tú eres fiel con tus pactos, es decir, que tú eres fiel con los compromisos o lo que nos has prometido. Y aquí ya comienza a hablar Nehemías de lo que es Dios para con nosotros. Muy interesante. Ahora, necesitamos tener esa visión hacia Dios. Nosotros necesitamos ver eso hacia Dios. Mire, por eso, en Lucas 11.2, vayan a Lucas 11.2, por favor, en esta noche. Lucas 11.2, mire. En Lucas 11.2. Aquí hay una escena bien interesante que yo les había mencionado. Esta es la doctrina que el Señor Jesucristo nos deja en cuanto a la oración. Es el modelo, digamos, la doctrina es, cuando hablamos de doctrina, es una forma perfecta de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Doctrina es algo que no cambia, que debe hacerse de esa manera. Pero la doctrina de la oración que el Señor pone acá presente es un modelo, no para que repitamos el modelo, sino para que reproduzcamos el modelo en nuestras palabras y en nuestras vidas. Ahora, porque si no se vuelven vanas repeticiones, como dice el Señor, ¿de acuerdo? Muy bien, mire, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, ¿qué estaba haciendo el Señor? Orando, orando. El Señor Jesucristo fue un hombre de oración, tuvo una vida de oración, fue un hombre disciplinado en la oración, fue alguien que creció en la oración y se enriqueció con la oración. Todo el tiempo del Señor Jesucristo lo encontramos en oración. Pidiendo es comunión. Mi énfasis es que la oración es comunión. Que el pedir está dentro de esa área de comunión, por supuesto. Porque mira, pastor, entonces, ¿cuándo le pido al Señor? Pues en oración. Pero la oración es un tiempo de comunión, no solo de pedir y doblegar la voluntad de Dios a lo que yo deseo y necesito, sino es un tiempo de comunión. Por eso Nehemías dice que oró, hizo duelo, ayunó y oró. 4 elementos muy importantes para tener una comunión perfecta con el Señor, para tener una comunión excelente y profunda y profundizar en el tiempo de oración. Y Nehemías comienza la oración exaltando y reconociendo quién es su Dios. Y así debemos hacer nosotros. Entonces mire en Lucas. Señor, entonces uno de los discípulos le dijo, bueno, aconteció, vuelvo y repito, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Parece que los apóstoles solamente sabían orar de acuerdo a la tradición judía como se estaba haciendo, repitiendo algunos salmos, repitiendo algunas oraciones y de las oraciones que los sacerdotes y la cultura judía había transformado en dogmas de oración. Y por eso el Señor dice que van a repeticiones.
oraciones que simplemente salían de los labios y no del corazón. Por eso los apóstoles dijeron, no, este formato que nos enseñaron los hombres no es válido. Señor, ¿cómo es la forma correcta de orar? ¿Cómo debemos orar? Entonces dice, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo, cuando oréis, decid. Dice la palabra ¿qué? Decid, no dice repetir, sino decir, es la forma de hacerlo, pero no la forma de repetirlo. Y mire la primera parte que quiero hacer énfasis. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué está haciendo ese versículo? ¿Qué está diciendo? Son las mismas palabras de Nehemías desde del versículo 5, exaltando y reconociendo al Dios que tenemos. Mire cómo debe comenzar nuestra oración. Tal vez vamos a aprender cosas bien interesantes. Y sí, pastor, yo siempre que entraba a orar, yo decía, Señor, gracias por este día y hoy quiero que necesitamos esto y aquello. Mal hecho, no es así, no funciona. Porque la oración que Dios escucha es la oración que tenemos que hacer en forma correcta. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a orar. Y quiero que en esta serie de estudios y de hombres como Ezequías y como Nehemías, tenemos que aprender a orar. Entonces su oración no puede empezar con peticiones. Su oración tiene que empezar con reconocimiento de un Dios maravilloso, de honrarle, glorificarle. Y dice, cuando oréis decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Reconociendo, como hizo Nehemías, que es el Señor, que Él está en los cielos, que es un Dios fuerte y grande, Dios temible y que guarda el pacto. Entonces, fijémonos cómo muchas veces nosotros estamos orando mal. Es una oración incorrecta. Ahora, no significa que Dios no la escuche, pero si no hacemos las formas correctas, por eso los apóstoles dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y creo que la petición de esta noche es para usted y para mí, Señor, enséñame a orar. Creo que he orado por muchos años mal. Creo que he hecho la oración en forma incorrecta. Creo que tal vez de esa forma, por eso no he logrado obtener el resultado en mi vida de oración. Por lo tanto, la invitación de esta noche es aprendamos a orar. Vayan a Juan capítulo 20. En Juan capítulo 20 hay algo bien interesante acá. Cuando el Señor se aparece a los apóstoles, nuevamente. Por eso necesitamos tener una visión correcta de nuestro Dios. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Mira el versículo 28. Aquí la escena, recuerden, Jesús se manifestó a sus discípulos estando Tomás presente. Recuerden que el Señor ya se había presentado y Tomás no había estado en una de las presentaciones del Señor. Entonces, en esta oportunidad está Tomás. ¿Por qué? Porque Tomás dijo, si yo no viere sus manos, sus heridas y pusiere mi mano en su costado, no voy a creer. Tomás era escéptico, era el que aplica ver para creer. De tal manera que el Señor tuvo que hacer esa presentación a Tomás, porque en Tomás se refleja muchos de los que no creen en el Dios del Señor inmutable, del Dios de los cielos, el Dios fuerte y grande, el Dios temible, el Dios al cual Nehemías oró. Muchos no creen en ese Dios. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que presentarse a Tomás. Y muchos Tomases hay en el mundo, muchos. Aún hasta el día de hoy muchos dicen, si yo no veo un milagro, yo no creo en Dios. O si Dios no me habla, yo no creo. O si no lo veo, que pues es imposible, ningún hombre podrá ver a Dios. En ese sentido propio, si yo no veo esas pruebas palpables, no creo en Dios. Hay muchos Tomás. Pero Dios hace algo bien interesante acá. El Señor Jesucristo dice, versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Lo interesante es la respuesta de Tomás, que tiene que ver con el concepto que estamos viendo hoy en la oración.
Nehemías se concentró su atención en Dios en su oración. Reconoció primero lo que es Dios para su vida, lo que es Dios para su vida, lo que es Dios para mi vida. Es el Dios grande de los cielos, temible, que guarda sus pactos, es el Dios al que honramos y glorificamos. Es el Dios del Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora mire lo que dice Tomás en el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué le dijo? La primera respuesta es lo que Nehemías nos está enseñando. Señor mío y Dios mío. Lo primero que hizo Tomás fue reconocer a ese Dios maravilloso, al Señor Jesucristo como su Señor, y dice el versículo, Señor mío y Dios, ¿qué? Mío, dice. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío, Señor y Dios. Así deben ser nuestro reconocimiento y nuestras oraciones. Nehemías nos enseña de esa manera cómo debemos ser en relación en nuestra oración. Entonces el primer punto es reconozca a Dios en su vida, reconozca lo que es Dios en su vida y dele toda la honra, toda la gloria y todo el poder. Y diga, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la forma correcta. Por eso los apóstoles dijeron, Señor, enséñanos a orar. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos aprender a tener una vida de oración correcta. Debemos aprender a orar en forma correcta. Por eso de aquí en adelante, mi ánimo y exhortación, cada vez que usted comience a orar, primero reconozca al Dios de los cielos. Reconozca todo su poder. Vamos al segundo punto esta noche y solo lo voy a dejar ahí como introducción. El segundo punto de la oración, volvamos a Nehemías. Entonces, después de que Nehemías en el versículo 5 reconoce su Dios y todo su poder y gloria y lo glorifica y lo honra, en el versículo 6 dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Entonces, el segundo punto de la oración de Nehemías es muy interesante. El primer punto es se concentra su atención en Dios, reconoce su Dios, todo lo que es el Dios en sí mismo y para él. Pero el segundo punto se concentra en la confesión. Confesión. Muchas veces nosotros entramos a orar y muchas veces usted puede decir, Señor todo Dios todopoderoso, hoy en tu nombre pedimos y resulta que no es correcto. Antes de entrar en esa comunión de oración, tenemos que hacer confesión. Confesión. Muy interesante que Nehemías detalla la gravedad de los pecados de Israel. Dice que Israel pecó contra Dios y contra mandamientos específicos del Señor. Entonces Nehemías detalla ahí en el versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos. Entonces Nehemías entra a detallar los pecados de su pueblo, del que estaba cautivo y del que está en Jerusalén como un remanente que quedó allí. Y dice que pecaron contra Dios y no guardaron sus mandamientos. Y el versículo 6, si ustedes ven, Nehemías identifica sus propios pecados. Ahora, como él iba a hacer una oración de intercesión por su pueblo, reconoce los pecados que hay en su pueblo. Muchas veces cuando oramos, y ustedes me han escuchado, Señor, yo pido por nuestra iglesia y pido por los pecados de nuestra iglesia. Igual manera Nehemías hizo, porque a veces nuestra iglesia adolece de pecados. Y como pastor de la iglesia tengo que confesarlos y decir, Señor,
saca nuestros pecados como iglesia. Hemos dejado o de orar bien, o de tener la misericordia, o de amarnos, o la murmuración, o el chisme, o muchas veces fisuramos la iglesia, o desacreditamos la iglesia, o somos mal testimonio para la iglesia. Nuestros hechos y palabras no hablan bien de nuestra iglesia. Somos no luz ni sal en la tierra. Por lo tanto, tenemos que entrar en confesión de esos pecados como iglesia. Pero en el versículo 6 dice que probablemente Nehemías no era culpable de esos pecados. Él vivía una vida de integridad, un hombre de Dios, pero nos hace consciente del pecado y dice que él, a pesar de que no tenía esos pecados, los enfrenta también. Dice el versículo 6, está ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de día de noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces, Nehemías también se involucra no solo en los pecados del pueblo, sino él mismo se identifica con esos pecados. Dice, y mi casa también lo ha hecho, y yo también. Y tal vez decimos nosotros, no, pastor, yo no he estado en esos pecados, pero todos tenemos pecados por confesar. Entonces él entra a enfrentar el pecado como una señal de un estado espiritual correcto. Ahora, alguien me dirá, pero no, yo no he pecado, pastor. Bueno, vaya a Primera de Juan, por favor. Vaya a Primera de Juan conmigo. Vaya a Primera de Juan ahí. Muy bien. Cuando yo estoy dispuesto a enfrentar mis pecados, significa que ya estoy listo para entrar en la comunión perfecta con el Señor. Entonces, mire cómo la estructura de la oración de Nehemías es muy interesante. Y muchas veces nosotros estamos orando mal. Por eso los apóstoles dicen, Señor, enséñanos. Estamos orando vanas repeticiones, o estamos orando solo pidiendo, o estamos orando sin confesar nuestros pecados, o estamos orando simplemente porque recuerdo una vez de joven, uno de mis, estábamos en la casa de doña Anita, que fue una de nuestras mentoras en nuestra vida como creyentes, de mi esposa y mía, y de joven ella nos recibía en su casa. Y una vez a uno de sus hijos le pidió a César, ora por la comida, pero César ya había comenzado a comer. Entonces, todos con mucha reverencia, doña Anita dijo, ¿cómo así que ya empezaron? No, vamos a orar. César, ora. Y César oró, dijo, Señor, gracias por lo que está bajando por nuestro cuello. Amén. Y así fue la oración. Muy ligera, muy rápida. Gracias, Señor, por lo que está bajando por nuestra garganta. No, no funciona de esa manera. La oración tiene que ser una forma profunda, real de comunión. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo, perdón, me fui para el otro lado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Nos engañamos. Yo creo que a Nehemías le quedaría muy fácil. Señor, yo te reconozco, eres el Dios grande en los cielos, fuerte, grande, temible. Y ahora, Señor, te pido, porque no tengo nada que confesar. Y Nehemías dijo, no, sí tengo algo que confesar. Mi casa, mis ancestros, los que estamos aquí, somos resultado del pecado. Ellos recuerden, ellos están en el reino medo-persa, bajo dominio de los medo-persas, no por algo fortuito, no por casualidad. Fue el resultado del adulterio espiritual que tuvo Israel y pagaron sus consecuencias. De tal manera que Nehemías era consciente de que habían pecados no resueltos dentro del corazón del pueblo de Israel. Los judíos aún no se habían arrepentido, aún vivían en su dureza de corazón. Y eso Nehemías dijo, Señor, confieso la dureza de mi pueblo, confieso el pecado de mi casa y el mío propio. Aunque Nehemías no fue partícipe de ese adulterio espiritual, hizo parte de las consecuencias de ese adulterio espiritual. Y no podía apartar de su vida eso. Tenía que confesarlo. Tenía que empoderarse, liderar el confesar los pecados de su pueblo y de su casa, de sus padres y de sí mismo. Por eso dice el versículo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos.
a nosotros mismos, ya la verdad no está en nosotros. Por eso parte del tiempo de oración tiene que ser confesión. Confesión. Tiene que confesar. Si no, dice el salmista, Señor, ¿quién entrará a tu santuario? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. De lo contrario, nuestras oraciones no llegarán ni al techo, hermano, ahí se quedarán. No llegarán porque no hay confesión. Mira el versículo 9. Si confesamos, ahí está la clave, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, ¿quién entrará a tu santuario? Solamente limpio de manos y de corazón puro. No tenemos ningún derecho de pedirle nada a Dios hasta que no confesemos. Primero, reconozca todo el poder, la gloria y el honor del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y segundo, confiese. La confesión, concéntrese en confesar sus pecados, en tener las cuentas cortas con Dios. Dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, fijémonos cómo Nehemías nos enseña una forma maravillosa de la oración que Dios escucha. La oración que Dios escucha. ¿Usted quiere que Dios le escuche? Comience a ejercitarse, a disciplinarse y a crecer en una oración que sea bíblica. Que sea bíblica. Con todo cariño y respeto, muchas veces entramos y escucho oraciones. Señor, reclamamos, pedimos, te exigimos, te traemos y que no, no y no. La oración tiene que ser como la oración de Nehemías. Y vamos a ver el próximo viernes cómo Nehemías comienza ahora sí a pedir lo que había en su corazón, por lo cual había llorado en el versículo 4, por el cual había hecho duelo y ayuno. Esa es la forma de hacerlo correctamente. La oración que escucha a Dios y responde es la oración que hizo Nehemías. Ustedes van a ver cómo Dios le responde a Nehemías. Por eso debemos aprender a orar y ser como los apóstoles en forma humilde. Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar correctamente. Y tal vez usted me dice, pastor, yo aprendí muchas veces en otros tiempos a orar de otra manera. Pues hoy quiero simplemente que usted aprenda a orar en la forma bíblica, en la forma correcta, dejar las vanas repeticiones, dejar los hábitos de costumbres que recibimos por herencia cultural, dejar de lado las oraciones vacías, sin sentido, oraciones sin manos limpias y corazón puro, oraciones que realmente no llegan ni al techo. Yo quiero que su oración sea sublime, sea olor fragante y una perfecta comunión con Dios. Y mi desafío es que desarrollen una vida de oración verdadera, bíblica, disciplinada, creciente, enriquecedora en su vida. Doy gracias ahora por el ministerio de oración que tienen las damas. Es un ministerio que está dando resultados maravillosos, porque se hace de una manera sentida, real, auténtica, bíblica, no con emociones, sino con pasiones, con llanto y quebrantamiento de corazón, no con grandes gritos o grandes fuertes palabras. Y no dice que entre más fuerte oremos el Señor nos oye. No, Él nos oye como el publicano que en una esquina se golpeaba y decía, sé propicio a mi Señor, soy pecador. Y él allá acurrucadito en el templo decía, Señor, no soy digno, sé propicio de mí. De la misma manera tenemos que orar. Así como hizo Ezequías, en su intimidad, miró su pared, su sitio de oración y lloró. Así como Nehemías se fue a su casa, lloró, hizo duelo y ayunó, y lloró y se quebrantó. De la misma manera estamos haciendo nuestro grupo de oración. Son las oraciones que Dios escucha y responde, mis queridos hermanos. Seguiremos el otro viernes con la gracia de Dios, descubriendo
las últimas dos partes de la oración de Nehemías, que nos va a sorprender cómo Dios responde de una forma tan maravillosa, tan exquisita a esta oración de un hombre de oración. Nehemías, sin ser ni levita, ni escriba, ni parte del sacerdocio, ni de parte era un hombre común y corriente, pero fue un hombre de oración, un hombre que siempre llevó sus cargas al Señor. Si usted esta noche está lleno de cargas, de angustias, de dificultades, yo le invito esta noche, lleve sus cargas al Señor como hizo Nehemías, y sé que Nehemías nos va a seguir ayudando, nos va a seguir enseñando cómo llevar todos estos pesares al Señor, cómo saber que tenemos victoria en el Señor. Hoy cantábamos un himno maravilloso al comienzo que Bexi nos maravilló con eso. Dice una de las líneas del himno: lleva todo al Señor en oración. Llévale todo al Señor en oración, y Él te dará paz, gozo y santo amor. Amén por eso. Si estás cargado, si estás triste, si te han dejado, si estás agobiado y abrumado, llévalo todo a Dios en oración. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta noche por tu palabra. Señor, permítenos a orar correctamente, a decirte, Señor, cuánto te necesitamos, a reconocer tu honra, gloria y poder. Señor, a ver nuestro corazón contrito y humillado. Señor, y a tener un corazón limpio y puro. Señor, seguiremos descubriendo de tu palabra la forma correcta de orar. Y en esta noche, Señor, todos nuestros pesares y cargas las dejamos a ti, las llevamos a ti, allí, a la cruz, a un lugar que fue de ignominia, de dolor, de sufrimiento, pero fue el lugar donde encontré paz y consuelo a mis tristezas y a mis dolores. Señor, en esta noche toma nuestras vidas y corazones, toma nuestras familias, protégenos y cuídanos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.